8. Amigos y amigas de la televisión, que en estos momentos nos ponemos en contacto vosotros conmigo y yo con vosotros, aunque no sea más que a través de las cámaras, porque lo bueno y lo que me gustaría es poder hablar directamente y personalmente con cada uno. Pero gracias a estos medios de comunicación, que son magníficos cuando se utilizan bien y que hacen mucho daño cuando se utilizan mal, y así está ocurriendo, los que podemos todavía utilizarlos, y damos gracias a Dios por ello, pues también como medio de la evangelización que el mundo necesita, nosotros al menos, los cristianos, y entre ellos los sacerdotes, y en este caso yo mismo, hacemos lo posible porque llegue la palabra de Dios hasta vosotros y la idea cristiana a vuestras vidas. En esta emisión de esta semana comenzamos por hablar del tiempo litúrgico que ayer mismo hemos comenzado en toda la Iglesia Universal, el tiempo de Adviento. Adviento es una palabra tomada del latín que significa venida o esperanza, aquello que se espera o aquel en quien se espera. El Adviento es un tiempo relativamente corto, son 4 semanas, que la Iglesia instituyó hace ya muchos siglos para que los cristianos nos preparáramos al nacimiento de Jesucristo, a celebrar el misterio de la Navidad. En esto hay que hablar mucho, y claro, se molestarán algunos, lo sentimos, pero la verdad hay que decirla aunque duela. Jesucristo vino al mundo a salvar a los hombres, a salvar al mundo, no a divertir al mundo. Y muchas veces los cristianos también nos divertimos a costa de esos misterios que celebramos. ¿Por qué invertimos los términos? Una cosa es recordar y agradecer el misterio del nacimiento de Cristo que conmemoramos en Navidad, y otra cosa es que por recordar ese misterio se desborde, como se hace, los gastos innecesarios, los festejos que no son propios, la algarabía que se monta con este misterio que vamos a celebrar, incluso aquellos que no creen ni le importa el que Cristo nazca, sino el que yo me divierto. Y esto hay que decirlo claro. La Navidad no se celebra porque se pongan muchas luces en las calles, ni porque se coman muchos mantecaos o polvorones, y coste que no me meto con la gente de Estepa, con los que tuve que convivir en mis primeros años de sacerdocio. Tienen su derecho, no se lo niego. Lo que pasa es que la gente piensa más en los mantecaos que en Jesucristo. El misterio de la Navidad es recordar y revivir, porque cuando los cristianos en la liturgia celebramos algún misterio, no estamos recordando una cosa que pasó, sino estamos reviviendo de nuevo una cosa que está pasando para nosotros. Cristo vive, Cristo sigue salvándonos y Cristo sigue ahora, aquí y en nuestros días, ejerciendo para nosotros el mismo misterio que se celebró hace 2000 años en Belén. Él viene. Y así lo dice la Iglesia. Y en estos días, desde que empezó el Adviento ayer, la Iglesia canta en su celebración: ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Esperamos no recordarlo, sino revivirlo, tenerlo con nosotros. Por eso, al comenzar estos días del Adviento, la Iglesia también conmemora el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que vamos a celebrar el próximo lunes.
Este misterio en que consideramos que María Santísima la Virgen fue predestinada por Dios desde la eternidad para ser la madre de Jesucristo, está íntimamente unido al misterio de la Navidad. María fue concebida sin pecado, es decir, limpia totalmente de culpa, la Inmaculada Concepción, en prevención de que iba a ser, andando el tiempo, la madre del Salvador. Cristo venía principalmente a remediar el mal que en el mundo había hecho el pecado, desde nuestros primeros padres, desde Adán y Eva. María fue predestinada por Dios y cuando la creó y creó su alma santísima, la libró por completo desde el primer momento del pecado original, que es la causa de todos los pecados. Ella, única, así lo decimos también cuando cantamos en estos días, ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán se libró. Efectivamente, como portada, como comienzo de esa fiesta que celebramos en los días de Navidad y que estamos preparando, tenemos a la vista la presencia de María Santísima Inmaculada en su concepción. Este misterio fue siempre muy querido del pueblo cristiano y especialmente del pueblo cristiano andaluz y, si me apretáis un poquito, del pueblo cristiano de la diócesis de Sevilla. La archidiócesis, que abarca toda la parte de Andalucía, o gran parte de ella, defendió a capa y espada durante la Edad Media ese misterio sagrado. Fue el Papa Pío IX el que la definió como dogma de fe, como artículo de fe, que hemos de creer, como se creen todos los misterios que son para nosotros revelados por Dios. Pero desde la Edad Media, los teólogos, los maestros de la liturgia y de la moral y del dogma cristiano, tuvieron aquellas luchas, aquellos debates sobre si la Virgen había sido concebida sin pecado, es decir, inmaculada, o como todos los mortales, había también incurrido por su naturaleza humana en el pecado. Hubo uno de los teólogos que aquí en Andalucía, precisamente, propuso a los demás en las discusiones este dilema. Si Dios puede hacer a su Madre Inmaculada y no quiso hacerla, no es hijo, porque no hizo esa liberación de su madre. Y si siendo Dios no pudo, pues no es Dios, porque hay algo que no puede. Entonces Dios, decimos, pudo y quiso, las dos cosas. Pudo porque es Dios y quiso porque es hijo. Y a su Madre Inmaculada, como yo le preguntaba en una ocasión, predicando esto y hablando de esto en una catequesis, a un grupo de mujeres, digo, ¿cómo creen ustedes que hizo Dios a su Madre Santísima? Y contestó una, lo mejor que pudo. Efectivamente, lo mejor que pudo. La hizo desde el primer momento pura y limpia, exenta del pecado original. Y de ahí, después, la llamamos como es natural, la Inmaculada Concepción, concebida sin pecado. Este es el misterio que en estos días la Iglesia conmemora. Y que nosotros, los cristianos, también, como es natural, hacemos lo posible por seguir la tradición de nuestros mayores, que siempre tuvieron muy presente y a mucho orgullo el que España y sobre todo, repito, Andalucía, defendiera a capa y espada este sagrado misterio con que honramos a María Santísima, nuestra Madre. En esta semana, como hablamos de la Iglesia al día, han pasado cosas, entre ellas dos muy importantes. Las visitas que el Santo Padre Francisco, el Papa, ha hecho repetidas veces ya por los papas a Turquía
en una ocasión, a Israel ya lo hizo antes, y a la FAO, a esa sociedad que en el mundo, en Europa, se preocupa de las necesidades de la gente, de la pobreza, etc. El Papa, y voy a leeros sus mismas palabras, hablando a la FAO, dice: nos hemos preocupado demasiado poco de los que pasan hambre. En realidad, esos no nos piden limosna, nos piden dignidad. Parece que esa palabra no se entiende mucho, pero sí que es verdad. Muchas veces la limosna humilla, porque lo hacemos de mala gana o lo hacemos por compromiso. La persona que de verdad necesita y pide no pierde su dignidad de persona humana. Y así hay que considerarlo. Es tan persona humana como tú, como yo. El Papa, que tiene a veces cosas muy curiosas, muy suyas, hablando de cómo se debe hacer la limosna, pregunta: cuando tú haces la limosna, ¿miras a los ojos al que le estás dando o se la das tirándole en la mano lo que le das? Porque es verdad. ¿Cuántas veces hacemos la limosna no por hacer el bien y por amor cristiano, sino para que nos dejen tranquilos, para que no nos molesten? O algunas veces algunos por quedar bien. Y el Papa insiste eso. ¿Tú miras a los ojos al que le estás dando la limosna? Y hablando el Papa en la FAO, sigue diciendo: en el mundo hay alimentos para todos. Esos alimentos son una mercancía cualquiera sujeta a especulaciones, incluso financieras. Y yo digo, dice el Papa, hay comida para todos. Lo que pasa es que todos no pueden comer. Y es verdad. El derecho de todos es a tener lo necesario. Y la obligación de todos es hacer que lo tengan. Pero, desgraciadamente, los bienes de este mundo están condensados en unos pocos, mientras otros muchos carecen de todo. No se puede decir, y se ha dicho en estos días, es que ya hay demasiada gente en el mundo y no hay para tantos. Es mentira. Porque entonces habría que decirle a Dios que ha hecho un mundo mal hecho. Si no hay para todos y Dios sigue queriendo que haya gente, o nosotros nos equivocamos o se equivoca Dios. Pero Dios no se equivoca. Y Dios ha creado un mundo no para un grupo, sino para todos. Y por lo tanto, si es para todos, Dios ha previsto que el mundo pueda producir y debe producir lo que todos necesitan, lo imprescindible, lo necesario, no lo superfluo. Y hoy supera lo superfluo a lo necesario. Y me explico. ¿Son necesarios los coches para trabajar? Sí, señor. Pero teniendo un coche que vale 10 y hay que comprar uno que vale 100, para lucirlo, es un abuso. Todos tienen que tener una casa para vivir, y deben tenerla, pero no tienen unos palacios grandísimos mientras otros viven en un choto. Dios quiere que todos coman, y algunos se hartan de jamón de pata, vamos a decirlo, mientras otros no tienen un cacho de pan que comer. ¿Eso quién tiene la culpa? ¿Dios, que crea las cosas, o los hombres que no sabemos manejarlas? Esto es lo que dice el Papa. Hay comida para todos, pero no todos pueden comer, porque algunos abarcan más de lo que necesitan y otros no tienen ni lo necesario. Sabemos de sobra, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, que todos los días se tira un montón de comida, se tira, y no la dan. Se pide
Y no. Y ponen como consecuencia, supongo que será verdad, es que no se puede dar lo que puede estar caduco. Lo que puede estar caduco, que todavía no lo está. Si veis que va a caducar, no lo guardéis, dadlo antes. Y así todos tendríamos al menos lo necesario. Y no tirar toneladas de comida como se tiran todos los días en el mundo. Esta es la gran injusticia que el Papa en la FAO denunciaba hablándole a aquellas personas. Otra de las visitas que el Papa ha hecho y ha sido en el Parlamento Europeo es hablar de la dignidad de las personas humanas, de todas las personas humanas, de cualquier clase, de cualquier color, de cualquier etnia, de cualquier religión. Toda persona humana es digna de respeto y hay que conservar y guardar la dignidad que tiene. Por eso el Papa, en esta charla, en este discurso que ha hecho en el Parlamento Europeo, nos decía y le decía a los señores que están constituyendo ese Parlamento, que son muchos, porque abarcan a muchos representantes de Europa, que el nacer, el morir, el vivir, no depende del capricho, de las comodidades o de las conveniencias de nadie. No se puede ni manipular la vida, como ahora en muchas ocasiones se está haciendo, ni disponer de la vida de otros porque a mí me conviene hacerlo, con esa capa de falsa caridad, de que no sufra, y por eso hay que matarlo antes, con eso que llamamos la eutanasia, eso que llaman buena muerte, que no lo es, que es un matarlo disimuladamente. Eso de que el mundo ya tiene mucha gente y por lo tanto hay que impedir que vengan otros muchos, y tenemos el aborto admitido incluso por las leyes en países que se llaman cristianos, es lo que el Papa ha dicho, que la dignidad humana hay que respetarla, porque eso está en manos de Dios y no manipulado por los hombres. Son cosas que son duras de decir, tal vez también duras de aceptar, pero necesariamente hay que decirlas porque son la realidad de la que debe vivir un cristiano. El mundo está gobernado por hombres, por personas humanas, pero por encima de todos está la ley de Dios, que es el Señor, el Creador, el Dueño, el que nos hizo y somos suyos. Por eso, al recordar ahora estos días de su nacimiento, esta preparación que hemos comenzado del Adviento para llegar a la Navidad, nos debe llegar también a nosotros en el convencimiento de esta realidad. Cristo, cuyo nacimiento vamos a recordar, viene a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Pero la salvación depende de que los hombres lo aceptemos como Salvador, no como algo que viene a entretenernos y a darnos ocasión de pasarlo bien celebrando fiestas, sino a aceptar lo que desde siglos, desde el nacimiento mismo de la humanidad, Dios prometió al hombre. Él enviaría al Salvador, al Emmanuel, al Dios con nosotros, a Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, que nació en Belén de Judá y que ahora vive y está entre nosotros en su iglesia o a través de su iglesia por los sacramentos, principalmente por la Eucaristía. Que estos días los aprovechemos, que hagamos todo el bien que es posible hacer y que la mejor forma de preparar la Navidad no es escribir cartas o poner mensajes diciendo felicidades y año nuevo y tal cosa. Felicidad la da Cristo solamente. El Evangelio de la alegría, como lo escribe el Papa. La alegría cristiana nace del Evangelio y no de las diversiones. Que sea este nuestro mensaje desde el comienzo para que lleguemos a la Navidad como es debido, preparados como se preparó María Santísima la Virgen,
con un alma limpia y sin pecado. Vamos a hacerlo así si es posible. Buenas noches. Ocho.